tema que traje para hoy, para esta mañana. Como dije, como estamos celebrando el Día del Niño en nuestro país, no seguiré con el libro de Judas, por hoy por lo menos. Al mirar la Escritura, la palabra de Dios, Dios en su comienzo creó a Adán y a Eva. Primero creó a Adán. Y Adán, cuando Dios lo creó y le dio aliento de vida, Adán no nació. Lo creó grande. ¿Cuántos años tiene que haber tenido Adán? 30. Porque Adán es un cuadro de Cristo. Y se demoró 3 a 3,5 años en cumplir. Y le dio un ministerio, una responsabilidad, una tarea. Por consiguiente, Dios creó al hombre, Adán, maduro, perfecto, preparado, inteligente, porque Adán no aprendió a caminar, no aprendió a hablar, no aprendió a escribir. Él todo lo supo. Adán es un caso extraordinario en la Escritura. Él todo lo supo, porque Dios le dio un ministerio, una responsabilidad, nombrar a todos los animales, la vegetación, las aves, todos los bichos y todas las cosas. Y él veía a uno, le ponía nombre y los escribía ahí en su notebook, ¿verdad? Y todas las cosas. Dios, luego, que Adán cumplió con toda su labor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le hizo una ayuda idónea, y la trajo a Adán. Y les dio a ambos una gran tarea: llenar el mundo de hijos y procrear hijos por doquier para llenar el mundo, puesto que eran ellos dos los únicos seres humanos que había. Y así comienza la humanidad. Así que, cuando miramos la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que el creyente tiene que crecer. Tiene que crecer espiritualmente también, aunque Adán no creció. Él fue creado con la estatura grande y ahí no creció más en porte, porque él ya era inteligente y sabio, como dije yo anteriormente. Así que yo quiero compartirle el tema el niño, y en primer lugar, buscando niños en la Biblia. Hay muchos niños en la Biblia, pero quiero compartirle de dos. En primer lugar, el niño que fue profetizado. ¿Quién será? Juan el Bautista. Primer niño, Juan el Bautista. ¿Por qué profetizado? Porque Juan el Bautista tuvo un ministerio sumamente especial. Juan el Bautista fue profetizado porque él iba a ser el profeta quien iba a anunciar al Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia, por favor. En sus Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Aquí, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, la Escritura, la palabra de Dios nos habla lo siguiente. Dije Isaías 40, versículo 3. Observen, dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Miles de años antes que naciera Juan el Bautista, el profeta Isaías ya aquí está anunciando a Juan el Bautista. El profeta Isaías lo profetizó, lo dijo con anterioridad. ¿Será verdad? Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, por favor, en sus Biblias.
Y aquí vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, lo siguiente, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces aquí ya vemos que Juan nació, ¿verdad? El nacimiento de Juan también fue extraordinario. Tenemos que recordar que la madre de Juan era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos, eran mayores de edad cuando Dios también profetiza que iba a dar a luz. Juan el Bautista, con su padre y con su madre, es uno de los matrimonios más extraordinarios que yo veo en la Biblia, porque el Espíritu Santo nos dice que Zacarías, el padre de Juan Bautista, Elizabeth, la madre de Juan Bautista, y el hijo Juan el Bautista, la Biblia menciona que cada uno de ellos, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Los tres es algo extraordinario en la Biblia. Lucas, capítulo 1. Vamos a Lucas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en el versículo 76, vamos a mirar. Lucas, capítulo 1, y en el versículo 76 dice la Escritura: y tú, aquí está anunciando el profeta al nacimiento de Juan el Bautista. Dice: y tú, niño, se refiere a Juan el Bautista, y tú, niño, ahí encuentro la palabra niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista era un poco mayor que el Señor Jesucristo y fue llamado, y él proclamó desde el desierto judeo donde vivía hasta Jerusalén. Versículo 80, ahí mismo el capítulo 1. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista no solo preparó el camino del Señor Jesucristo, sino que Juan el Bautista provino del desierto. Él nació en el desierto de Judea y de ahí descendió anunciando al Señor Jesucristo. Fue un hombre, este niño, Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, que provino del desierto y provino para profetizar el nacimiento del Señor Jesucristo. Un pasaje conocido ahora en Lucas capítulo 1 y en el versículo 29. Dije Lucas, perdón, es Juan, por eso me suena medio raro en mi cabeza que... Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fue una de las exclamaciones más extraordinarias que encontramos en la Biblia. Juan el Bautista presenta a los judíos, a todos los judíos, a Cristo como el Cordero Pascual. Cada judío, cuando escuchaba del Cordero Pascual, inmediatamente se le venía a su mente el libro de Éxodo. Cuando están en Egipto, tuvieron que apartar un cordero, comerlo, con él pintar la puerta, ¿verdad? Y que venía el ángel de la muerte para matar a todos los que no tenían pintada. Y que murieron muchos de los egipcios. Un cuadro de Cristo lo presenta.
¿verdad? Así que Juan cumplió con el propósito por el cual él fue creado, de anunciar, proclamar que Cristo era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento para Israel, quien iba a dar o redimir al pueblo de sus pecados. Bien, así que el niño que fue profetizado, Juan el Bautista. Ahora, el niño que fue perdonador, Jesucristo. Vamos a la Biblia. Que tuvo un nacimiento virginal. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 7, encontramos algo muy interesante en el versículo 14, capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Dice, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esa palabra señal aparece mucho en el Antiguo Testamento y un poquito aparece en los Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos. Las señales tenían que ver única y exclusivamente con los judíos. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable de señales para los gentiles. Los gentiles funcionamos por fe. Los judíos tenían que tener señales, ver y tocar, señales. Entonces aquí dice el profeta 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios está profetizando aquí a la nación de Israel que un día iba a nacer un niño, pero un niño diferente. Así como Adán no nació. Tenemos que entender eso. Adán no salió de ningún vientre. Adán no nació. Dios lo creó grande e inteligente, le dio el soplo de vida en su nariz y llegó el hombre a ser un ser viviente inteligentísimo. Adán después le dio vida a Eva, porque Dios saca del costado, le dio vida a Eva. Y cuando Dios los casó, ¿verdad? A ellos comienzan a procrear niños. Pero Adán es un caso especial, tal y cual el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tan especial que no necesitó ningún trabajo hecho por un hombre. Vale decir, María la Virgen, quien iba a ser su madre en el futuro, no tuvo necesidad de ningún hombre para que ella pudiera quedar encinta. Esa es la gran diferencia. En el Señor Jesucristo, hasta ahora, ningún hombre, ninguna persona ha nacido de una virgen. No existe, no hay. Este niño que tuvo un nacimiento virginal, que nació como un niño. Jesucristo nació como un niño. Ahí mismo en Isaías capítulo 9 y en el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice el profeta Isaías, porque un niño, observen, un niño. Juan Bautista se mencionó como niño, ahora Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que abiertamente nos muestra que este niño es Jesucristo.
que nosotros después en el Nuevo Testamento podemos ver y verificar en él todos esos nombres que a él se le dio. Bueno, Emmanuel significa Dios con nosotros, que lo leímos hace un ratito. La descendencia de este niño fue una descendencia profetizada. Isaías capítulo 11 en sus Biblias. Veamos bien. Isaías 11. Sigue Isaías profetizando a Jesús. ¿Por qué Isaías será en la Biblia, en la Biblia el profeta que más habla de Jesús? Interesante, puras claves que le da señales a los hebreos. Isaías le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque nos presenta a Cristo. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Noten, saldrá una vara del tronco de Isaí. Como dice el hermano Eleazar, hay que darle importancia a los verbos. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 11? ¿Cuándo? ¿Está hablando en presente? No, está hablando en futuro. Porque todavía no nace. Pero noten, saldrá algún día una vara del tronco de Isaí. ¿Qué es un tronco? ¿Qué es un tronco? Un árbol. En la Biblia, cuando nosotros miramos la Biblia, cuando Dios nos enseña y nos pinta tantos cuadros, tenemos que entender aquí, este tronco está comparado con un hombre específicamente. ¿Cuál es ese hombre? Isaí. Isaí era de Belén de Efrata. No habla mucho la gente, pero la Biblia lo destaca muchísimo. Era un hombre muy prominente, un hombre de suma importancia en Belén en aquel entonces. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Qué es un tronco? El tronco es la parte cuando uno corta un árbol, ¿verdad? Lo cortaron el árbol y queda el tronco. Y generalmente comienzan a salir renuevos, como le llamamos aquí en nuestro país, renuevos, porque la raíz sigue viva abajo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es el tronco? Isaí. ¿Quién es el vástago? David. David, del tronco. Y de David viene Jesús. Noten el versículo 2, porque sabemos que es Jesús. Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre ese vástago. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué interesante. ¿Por qué creemos que es Jesús? Es el vástago aquí. ¿Y qué tiene que ver Isaí? ¿Y qué tiene que ver David? Le voy a regalar un versículo, este va gratis. Mateo capítulo 1, versículo 1. Observemos, Mateo 1:1. Cuando uno comienza a leer la Biblia y empieza a observar las palabras, uno se da cuenta y el mapa se le abre. Se le hace entendible. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, de todos sus antepasados. Noten una cosa interesante. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Genealogía viene de los antepasados, de la palabra gen, de los genes. La genealogía de Jesucristo. Noten, hijo de David, hijo de Abraham.
Yo por mucho tiempo en el pasado me pregunté, ¿por qué dice aquí, libro la genealogía de Jesucristo? Bien, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué se coloca a David antes que Abraham si Abraham nació mucho antes? Abraham fue el hombre a quien Dios le habló y que de él iba a ser una gran nación y le dio montones de promesas. Pero muchos años después aparece David. Pero ¿por qué se menciona a David antes que Abraham? Simplemente porque el libro de Mateo es un libro escrito único y exclusivamente a los hebreos. Y aquí en Mateo, si ustedes comienzan a leer, vemos la proclamación del rey, del heraldo y cómo es su reino, las leyes que le dio Mateo 5, 6, 7, ¿verdad? De la bienaventuranza. Y la promesa viene sobre David porque Isaí había dicho que del tronco de Isaí venía el vástago. Cristo dice, la Biblia dice que Cristo venía de la descendencia del rey David. Tenemos que entender eso. María, la Virgen, era descendiente de David. José, el padrastro de Jesús, era descendiente de la línea de David. José descendía de Salomón, pero María no. De Natán venía María. Pero José prohijó, adoptó al Señor Jesucristo como hijo legal. Cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, ella no podía esconder su guatita, y era un hombre correcto, honesto, no quiso infamarla, llevarla a los padres de ella, y de ahí se llevaban a los ancianos y se pedreaba por haberse embarazado antes de casarse, o en este caso de otro hombre. Dios le envía al ángel: José, no temas en tomar a María por mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Ella tendrá un hijo, le llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre entendió y siguió el plan de Dios. Adelante. Entonces, aquí en Isaías 11 está hablando de Cristo. Cristo, que es el descendiente. Cristo fue el niño que creció normalmente, igual que Juan el Bautista, que dice las palabras muy semejantes en su crecimiento, que después, cuando grande y comienza su ministerio, demostró amor por los niños. Lucas, capítulo 18, por favor, en sus Biblias. Lucas 18. Interesante cuando empezamos a buscar en la Escritura la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 15. Lucas 18, 15. Traían a él a los niños para que los tocase. A Cristo lo traían los niños para que los tocase. Lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolo, dijo: dejad los niños, observen, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En el judaísmo del Antiguo Testamento, los niños abiertamente lo vemos en la Escritura como que no tenían parte en el ministerio del tabernáculo, ese tipo de cosas. Pero cuando vamos a la Biblia, siempre se componía por hombres, y las mujeres están en otro lugar. Pero sin embargo, cuando viene Cristo al mundo, Cristo termina con esa separación que hay, y vemos abiertamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, quiero decir,
en las epístolas, que, desde los Hechos hasta el Apocalipsis, vemos abiertamente que el ministerio de Cristo tiene que ver con la familia. Padre, madre, hijos. Lo vemos abiertamente. Familias enteras que se convertían. Cuando se fue salvo el carcelero de Filipo, lleva a Pablo y Silas, lo lleva a su casa. Toda la casa de él se convirtió, su esposa, su hijo, toda la familia se convirtió. Entonces siempre vemos aquí, y aquí los discípulos, por esa razón, corrieron a los niños. No, los chicos, ¿qué tienen que ver ustedes? No, esto es para grandes. Y Jesús cambia todo eso. Por eso que la iglesia está compuesta por familias, como la nuestra. Nuestra iglesia, para que sepan ustedes, hermanos, invierte mucho dinero en los materiales que se enseñan a los niños y cosas que se les da a los niños, porque vemos abiertamente que la iglesia está compuesta por familias. Padre, madre, hijos, abuelos. Hace muchos años atrás, sí, bastante años atrás, teníamos el templo chico, me recuerdo, y entramos por aquí por la esquina. Fue el primer viaje que hizo el pastor Jeff Adam, vino a nuestra iglesia, y también Marco Castro, el director del seminario del cual yo estudié. Y Jeff Adam fue a predicar, no sé, creo que a la iglesia de Osa, y Marco Castro predicó aquí, en nuestra iglesia. Y él se quedó sorprendido, porque en esa época, en los 15 minutos que se cantan aquí, preguntaba el hermano, ¿quién aprendió versículos de memoria? Y habían niños, jóvenes y adultos y mayores que daban versículos que aprendieron en la semana bíblicos de memoria. Y fue muy sorprendente para Marco Castro. Dijo, oye, qué lindo, me dijo yo. Años, cuando yo chico, yo vi eso en esa iglesia en Costa Rica, porque él era tico, es tico. Y dijo, yo lo veía, y ahora no, pues se ha perdido. No se ve mucha familia en las iglesias en el día de hoy. Nosotros le damos importancia a la familia. Esa es la razón por la cual se hizo esa sala. Primero se compró un contenedor, porque faltaban más niños. Después esto otro. Y eso ha costado mucho dinero. La iglesia ha invertido mucho dinero todos los últimos años. Solo que el liderazgo no le ha contado a usted todavía. Ya tendrán una reunión para que sepan todo lo que la iglesia ha invertido en beneficio de nuestros niños. Por eso Jesucristo le dijo, no, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no recibe el reino de los cielos como un niño no puede entrar. ¿Por qué Cristo dijo el que no recibe el reino de Dios como un niño? ¿Qué característica tiene el niño? El niño es muy crédulo. ¿Vieron ustedes la película La vida es bella? ¿Qué hizo ese padre? El padre del niño, en plena guerra, el padre le dijo, este es un juego, hijo, vamos a jugar. Y el niño se llevó toda la película pensando que era un juego. Creyó que era un juego, sin entender que estaban en una guerra tremenda. Pero el padre fue un hombre inteligente. Al decirle que era un juego, quitó todo miedo, todo pavor desde niño. El niño es crédulo. El adulto todo lo juzga, todo lo critica. Esa es la gran diferencia que vemos aquí con los niños. Por último, porque ahora traje 3 puntos, hemos visto el tema del niño. El niño que fue profetizado, Juan el Bautista. El niño, segundo lugar, que fue perdonador, porque lo puse con P, por eso lo dice así. Los tratan con P, Jesucristo. Y el niño, esto es lo más fantástico, esto espero que les guste, pero yo lo he visto, pues lo voy a hacer. El niño que es problemático. A través de la vida, Dios me ha castigado con muchos problemáticos que dan problema aquí.
niños. Me vieron a la memoria uno que todos los domingos salía 3, 4 veces al templo. ¡Oh, qué tremendo! Yo no sé cómo el Señor tuvo que trabajar mucho en mi paciencia, demasiado. El niño que es problemático. ¿Cuál es el niño que es problemático? Hemos visto el niño profetizado, Juan Bautista. El niño perdonador, Jesucristo. El niño que es problemático. ¿Cuál es el niño problemático? El cristiano. ¿Escucharon bien? El cristiano es problemático. ¿Por qué? Porque dice que es hijo de Dios, pero no quiere crecer espiritualmente. Ahí se lo lleva la vuelta a la rueda, viniendo nomás. Él viene nomás y termina, se va. Viene, termina y se va. Y lleva toda la vida sin un crecimiento ninguno. Hace muchos años atrás mi pastor predicó aquí en la iglesia y un día nos contó que había una hermana fiel que aparece en los libros de actas de nuestra iglesia y el yerno le preguntó, uno de los tantos yernos que tenía muchos hijos, le dijo, oiga suegra, ¿y cómo yo puedo ser salvo? Ay, no sé, mi hijo, vaya el domingo a la iglesia y pregúntele al pastor y él le va a decir. Ella no fue capaz de mostrarle por la Biblia cómo poder ser salvo. Vamos a la Biblia. El que dice ser un hijo de Dios, pero no quiere crecer espiritualmente. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Pablo escribiendo con pena, con dolor aquí. Pablo comenzó esta iglesia en su primer viaje misionero y le escribe, de manera que yo, hermanos, aquí cuando Pablo usa la palabra hermanos, esta palabra hermanos tiene que ver como nosotros, hermanos cristianos, no como Pedro cuando predica en Pentecostés, hermanos en el Hechos 2, hermanos, eran hermanos de sangre, porque eran todos judíos en el día de Pentecostés, los oyentes de Pedro. Pero aquí Pablo está escribiéndole a cristianos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pregunta, ¿cuándo no les puedo hablar como espirituales? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? No pude hablaros. Tiempo pasado, porque Pablo ya había ido a Corinto y predicar la palabra de Dios. Pues después pasaron los años y había puros problemas en esta iglesia porque todo el libro, primero, la primera carta, es puro corregir y corregir y corregir. No pude hablaros como espirituales, no les pude hablarle como espirituales la primera vez, sino que tuve que hablarles como a carnales. Y luego dice, ¿cómo a qué? Como a niños en Cristo. Y hermanos, lo que más hay lastimosamente en las iglesias son niños carnales. Que siempre están causando problemas. ¿Por qué vemos divisiones en las iglesias? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay crítica? ¿Por qué hay chisme? Porque hay cero crecimiento espiritual. Si cada creyente estuviera leyendo la Biblia, esos 3 o 4 capítulos, a veces depende del largo, que estamos leyendo todos los días, si lo hicieran, sería todo diferente. Pablo con tristeza, con dolor, escribe esto. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. ¿Cuándo les dio a beber leche? En el pasado, porque eran niños. Si yo voy a evangelizar a una persona, no tengo para qué hablarle nada de profecía. La profecía es para una persona que lleva años en la iglesia, pero no para un recién convertido, ni menos para uno que no es convertido. Os di, tiempo pasado,
a beber leche y no vianda. ¿Por qué? ¿A quién se le da leche? A un bebé, pues. Vianda, hablar de vianda está hablando de comida sólida, de un asadito. No vamos a darle un asado a un bebé. Luego dice, os di a beber leche, versículo 2, y no vianda, porque aún no erais capaces, tiempo pasado, no erais capaces. Y mire cómo concluye con tristeza y dolor, ni sois capaces todavía. Aquí habían pasado como 3 años. Y el apóstol Pablo le escribe que cero crecimiento. No crecía en nada la iglesia. Pero vaya, desde mi punto de vista, tienen un poco, o sea, el de perdón. Porque no tenían la Biblia completa. Pero tú y yo y cada creyente tenemos la Biblia completa. Tenemos una iglesia local donde se enseña la Biblia. Aquí estamos contentos y todos dicen, ay, qué bueno, buenos maestros tenemos en la iglesia. Claro que sí. Pero ¿qué estás haciendo con lo que te está enseñando el maestro? Nos hemos convertido en esponjas espirituales. ¿Qué es una esponja? Que absorbe agua. Tú pones una esponja seca, la metes en el agua, se llena de agua. La levanta, empieza a absorber. La aprietas un poco y chorrea. Falta que alguien venga y nos apriete y soltemos el agua que tenemos. Debemos de predicar la palabra de Dios, como hermano Freddy recién nos dijo. Y nos desafió a venir a compartir la palabra de Dios. Hermano John me dijo que Freddy había conversado, los dos conversaron días atrás que va a haber una actividad especial en el estadio. Entonces va a haber mucha gente. Entonces ya se va a ir a compartir la palabra de Dios. El hijo, el cristiano que dice que es un hijo de Dios, pero no quiere crecer. Es como un niño que ande con babero. Ahora se ve tanta tontera, por no decir otra palabra, con los que se creen animales. Hay otros países, ya luego llega la onda, porque todo lo que es Norteamérica, ya elegido llega aquí, y aquí somos buenos para copiar. Hay mucha gente en Estados Unidos, hombres viejos y mujeres viejas que se creen niños. Está con babero, con cuna y todo. Tanta cosa, hermano, que da pena, la verdad, que da pena. El niño que es problemático, el cristiano, el que dice que es hijo de Dios, pero es inmaduro en su manera de pensar. Inmaduro. 1 Corintios, capítulo 14. Pablo sigue en esta misma iglesia, lastimosamente. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Qué tremendo. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque ya Pablo está hablándole a hombres, gente grande, gente casada, gente profesional. Sino sean niños en la malicia. ¿Pero qué vemos hoy? Todo al revés. Todo al revés. En la malicia actuamos como adultos. Hablando mal, desprestigiando, deseándole maldad. Como ayer mi esposa, yo entré en la cocina y estaba viendo un video de un argentino que habló tan mal de Chile, pero tan mal de Chile que pena me dio. Por él. Desprestigiando. Hablando mal. Poniendo mal a otras personas. No. En la malicia tenemos que ser como un niño, porque un niño jamás va a hacer algo malo. Aunque estamos llegando a un momento en que
La maldad está viendo cada vez en edad menor en nuestro país. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La madurez es importante en la vida del ser humano. Hoy día hay mucha falta de madurez en nuestro país. Por cualquier cosa la gente critica, saca un cuchillo, saca un arma y mata. Tenemos que crecer espiritualmente. Y para concluir, el creyente, o mejor dicho, el cristiano, debe gozarse en la Escritura como un niño se goza en la leche materna. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Os voy a leer del 1. Primera de Pedro 2, 1, por contexto. Primera de Pedro 2, 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pensando en el pasaje anterior. Versículo 2. Desead, noten, desead, es un imperativo. Tenemos que hacerlo, no es optativo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad, si habéis gustado lo bueno que es el Señor. ¿Qué tenemos que desear? La leche no adulterada. Pedro compara la Escritura, la palabra de Dios, con la leche, con alimento, para poder crecer. El niño necesita la leche para poder crecer. Un bebé. La única leche, hermanos, y escuchen bien, la única leche que no es adulterada es la leche materna. ¿Pero qué hacen las madres ahora? Las madres jóvenes. Bueno, muchas no quieren tener hijos. Ahora la moda torpe que hay en otro país. Chile va a terminar luego un país de viejos, ya se sabe. No quieren tener hijos. Y las que tienen no les dan pecho a los niños para que sus pechos no se les deformen. Prefieren comprar la leche. Cuando comenzó la leche, o mejor dicho, cuando Nestlé, el hombre que comenzó con la leche Nestlé, la creó, era buena. Yo tomé mucho ahora y la otra vez la probé, nada que ver con lo que era, porque desde que el hombre murió, está adulterada total. Porque a las vacas les inyectan un montón de cuestiones para que tengan más leche de lo que corresponde. La Biblia que nosotros usamos, la versión que usamos, por lo menos no está adulterada. El cristiano debe de dejar de ser un cristiano fluctuante, cambiante, que escucha más al amigo, a la amiga, a la comadre, al compadre. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12. Aquí el apóstol Pablo, al hablarnos a nosotros y aconsejarnos, ¿verdad? En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12, nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son los creyentes en Cristo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un creyente, una vez que ha crecido, tiene que comenzar a servir al Señor. Tener un ministerio en la iglesia. En la iglesia no existe el ministerio calienta asiento.
El ministerio, nada. Siempre hay que estar haciendo algo. Hasta, voy a leer el 12 nuevamente, a fin de perfeccionar a los santos, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. ¿Cuál es tu aporte? Tú tienes que preguntarte, ¿cómo estoy aportando yo para la iglesia? ¿Cuál es mi aporte hacia la iglesia? Versículo 12, hasta que todos los cristianos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, fíjense, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tiene que haber un crecimiento y no ser un niño fluctuante. El cristiano debe de dejar la niñez y comenzar a crecer. 1 Corintios, capítulo 13. Fíjese. 1 Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo confiesa algo interesante aquí. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pablo, el apóstol mismo, dice, cuando yo era niño, 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, fíjense, tiempo pasado, hablaba como niño, pensaba como niño. Hace un tiempo atrás estaba en un hogar cristiano yo y está la madre sirviendo la mesa y de repente viene su hijo menor, 15, 16 años, por lo menos. ¡Ay, mi hijito! Hablándole como un niño pequeñito. Le dije, oiga, hermana, perdone, no le hable así a su hijo. Si usted le habla así, no va a dejar crecer al chiquillo, se va a creer un cabro chico en el colegio, se va a hacerle bullying y un montón de tonteras. Pucha, ya le hacen. Entonces, hable como la edad que tiene. ¿Por qué le está hablando como un bebé? Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero, fíjense, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, comía como niño, ¿verdad? Jugaba como niño. Más cuando ya fui hombre, ya crecí, 17, 18 años para arriba, cuando yo fui hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dejé lo que era de niño. Muchas veces uno va a las iglesias, están llenas de niños, son todos adultos, de todos niños, peleando como cabros chicos. Es horrible, pues, hermano, horrible. Hace años atrás, bastantes años atrás, un pastor peruano me invitó a su iglesia. Y fue la única iglesia de tantas que he predicado yo, que cuando yo llego a la iglesia estaba puesta mi nombre ahí, con letras doradas grandes. Ay, campaña evangelística, qué sé yo, mi nombre. Ya, y paso a predicar. En la mayoría de las iglesias en la selva, hay un murito como un poco más, como la altura de los ladrillos, y de ahí para arriba el poste que sujeta el techo, pero no hay nada ahí. No hay ventanas. Todo abierto por el calor. Quédase ahí. Y yo estoy a lo mejor predicando, nadie decía nada cuando yo predicaba, y en esa fila llegó otra persona con unos jóvenes y están sentados cuando al rato los de atrás le pegan la velada al otro de delante. El de delante se botella ahí. Al rato lo mismo.
Hasta que yo tuve que parar. Paré la predicación y le dije, oye, aquí no venimos a jugar. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Bien, así que tienen que estar tranquilos. Se pararon las dos filas y se fueron a sentar atrás, sobre el murito de la última. Siguieron conversando como están en la plaza. Se me subió la pluma y yo les dije, ta. Terminó la predicación. Fui ante el pastor. Le dije, hermano, mírame. Y eso era un día viernes. Yo tenía que predicar, ahí decía la fecha, viernes, sábado, domingo mañana, domingo noche. Y hablé con él. Le dije, pastor. Yo antes le dije a la iglesia, mire, yo no merezco esto. Yo vengo por mis propios medios. La iglesia no me ha dado ni un peso a la iglesia de ustedes para llegar aquí. Yo dejé la iglesia sola, dejé mi familia sola y yo merezco respeto. Y ustedes no han mostrado ningún respeto porque esta es una iglesia, no es una plaza. Así que hablé con el pastor y le dije, míreme hermano, nadie me agachó la cabeza. Le dije, mírame. No, me agachó la cabeza y yo lo intenté, pero mírame los ojos. 2 veces yo hablé y dije que tienen que ir tranquilos. Quiero que sepas, mañana no vengo ni el sábado ni el domingo. No merezco venir aquí yo, porque no se merece la iglesia. Se acabó la olla. Y yo había ido solo a la iglesia, me dieron la dirección, pum, y Quito es grande, una ciudad grande, tiene el aeropuerto, tiene el semáforo. Cuando llego a la iglesia, a la casa del pastor Ramiro, donde yo alojaba, ya el chisme había llegado allá. Me dijeron, oiga pastor, cuéntenos cómo fue, porque subimos esto. Hay mucha niñez, yo he visto mucha niñez espiritual en las iglesias. Y una lástima, porque hay muchas iglesias donde no se le enseña la escritura, la palabra de Dios a los hermanos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. El cristiano debe de crecer espiritualmente, debe de crecer como un niño. Un niño va creciendo normalmente, pero cuando un niño no crece, la mamá lo lleva al médico. Oiga, doctor, este niño tiene 5 meses y miren, no creció nada. ¿No será que está enfermo? No, antes de los 5 meses la madre ya lo lleva. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros en la iglesia, después de tanto tiempo, tantos años que existe la iglesia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Para decir esto, en una iglesia que no crecían, porque no leían la Biblia, no la estudiaban, ¿verdad? 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Esa es la razón por la cual nosotros no tenemos a niños predicando aquí, pues. Los maestros se preparan, ¿verdad? 14, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente tiene que crecer, tiene que crecer. ¿Para qué? ¿O por qué tiene que crecer? ¿Por qué? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veamos lo que Pablo nos enseña aquí en Romanos 8. En el versículo 29. Romanos 8, 29. Noten.
Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que parecernos? Dios tiene otro hijo, Jesucristo. La Biblia y Cristo mismo nos enseña que una vez que somos salvos, el creyente es hermano de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo fue perfecto. Nunca pecó. ¿Por qué fue perfecto? Porque Él era hijo de Dios. Y como el proverbio popular dice, como tal palo, tal astilla. Pero tú y yo somos como Cristo. Porque también somos hijos de Dios. La meta que tenemos nosotros como creyentes, hermanos, es crecer espiritualmente y ser como Cristo. Amén. Juan 17. Juan capítulo 17. Aquí Cristo en San Juan 17 está orando. Es la oración más larga que Cristo Jesús hizo y que quedó registrada. Juan la registra, gracias al Señor. Juan capítulo 17, en el versículo 4, dice el Señor Jesucristo en su oración al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo cumplió antes de subir al cielo todo lo que el Padre le dio. ¿Estás tú y yo cumpliendo con nuestra responsabilidad? La respuesta es tuya. Tenemos que dejar de ser niños para crecer y servir al Señor.